Vamos a ponernos en pie, por favor, en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios los dos cimientos. Y podemos leerlo juntos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice? Prudente. Ahora, dice la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron ¿qué? Vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te doy gracias en esta mañana, glorifico tu nombre, te exalto. Y gracias por permitirnos, Señor, en este momento honrar, glorificar tu nombre a través de la obediencia. Háblanos, Señor, sujeto mis pensamientos, mi hablar, mis sentimientos, Señor, delante de ti, sujetos en obediencia, para que tú nos bendigas conforme a tu propósito. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Cuando las personas normalizan o una pareja normaliza su relación, hay una pregunta que es muy recurrente, hay una pregunta que es muy rutinaria, y esa pregunta es: ¿cuándo se casan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuándo se casan? Y la respuesta a esa pregunta muchas veces es dudativa. Nos vamos a casar cuando tengamos todo listo, o nos vamos a casar cuando tengamos dónde meternos, una piecita. Nos vamos a casar cuando tengamos el computador o la cama, inclusive, imagínense, amados. Vamos a ir cogiendo cositas y vamos a ir guardando. La gran realidad de todo esto es que si eso fuera necesario, en el sentir de que todos lo tenemos que tener listo, entonces ¿por qué hay tantas separaciones si lo tenemos todo? Y muchas personas se casan para separarse. Escúcheme, muchas personas se casan para separarse. Entonces, haciendo una analogía sobre esta introducción, lo primero, una comparación, lo primero a entender es que, amado, todo es obediencia a Cristo y a su palabra. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, dice la palabra de Dios que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y para que nuestros hogares sean manejados con sabiduría, tenemos que tener temor del Señor. Ahora, ese temor es en la obediencia a cómo yo debo comprender lo que Dios me ha dicho para ser guiado conforme a la palabra del Señor. Entonces, encuentro, amado, en lo que hemos leído, que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios nos ha hablado y nos deja muy claro en la palabra. Algunos de los que estamos aquí hemos tenido circunstancias, situaciones en nuestra vida
y quizá muchas veces esas situaciones buscamos cómo nosotros solucionarlas a nuestra manera. Pero Dios en la palabra nos muestra, el Señor nos habla que al leer la palabra de Dios y al aplicarla en nuestras vidas, entonces seremos sabios. Escuche, al leer la palabra de Dios, al aplicarla en mi vida, entonces seré sabio para tomar una decisión, para tomar una alternativa o para ser guiado durante este caminar en la vida con el Señor. Y muchas veces estamos pasando circunstancias por no venir a la palabra del Señor y no aplicar conforme a lo que el Señor nos muestra. Yo no sé si usted ha visto aquellas carpas de camping. A ver, ¿cuánto le gusta ir al camping? Esas carpas que usted las compra, las abre y ¡fum!, se arman solitas. ¿Sí las ha visto? ¿Sí? ¿Las conocen? Bueno, qué sencillo que solamente abriendo una carpa, en 5 minutos ya tengo dónde meterme. En 5 minutos ya tengo un espacio donde estar. Y así se ha vuelto la vida, de la forma más light, de la forma más sencilla. Pero mire, amado, yo encuentro algo. Y es que, ¿qué pasará cuando vengan los vientos? ¿Qué pasará cuando vengan las lluvias? ¿Qué pasará cuando vengan las tempestades? ¿Qué pasará cuando después de estar allí metido en ese lugar empiezan a venir las adversidades? Miren, muchas veces nosotros en la vida tomamos el matrimonio de esa manera. Nos metemos, bueno, vamos a vivir en el matrimonio, pero hagamos las cosas ligeras, hagámoslas de esta manera. Y cuando hacemos las cosas así, ¿qué pasará cuando vienen los problemas? ¿Qué pasará cuando vienen las circunstancias, las adversidades? ¿Qué pasará? Que yo recuerde en la oportunidad que Dios me ha dado de ir a camping, me tomó como 2 o 3 horas armar ese camping, esa carpa. Y me tocaba meter ganchos, jalar, tensar cuerdas para poder que estuviera un poco firme, y aún así se movía en el viento que hacía. Pues, amado, una pregunta que nos debemos hacer, tanto la audiencia en este momento, los hermanos en Cristo, como también nuestros hermanos, es ¿qué queremos nosotros construir? ¿Queremos construir una tienda o queremos construir una casa? Porque si queremos construir una tienda, entonces haremos las cosas light, de la manera más rápida, más sencilla. Esa carpa se arma, no es sino tirarla y esa carpa se arma inmediatamente. Pero si queremos construir una casa donde Dios es el centro, si queremos construir nuestro hogar firme delante de Dios, nos va a tocar trabajar. Y nos va a tocar trabajar para que sea el Señor el que se entrone en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en lo que nosotros vamos, por supuesto, a reflejar al mundo o, en este caso, a nuestras familias. Amado, ¿qué quieres construir? Y es una pregunta que también deberíamos no solamente llevárnosla en este momento o decirla por la linda celebración que tenemos, sino cada uno de nosotros hacer realmente memoria. ¿Qué quieres construir? ¿Quieres construir una casa donde realmente sea el Señor el que realmente tome el control de tu vida, donde sea el Señor quien verdaderamente sea la roca? Hemos leído una porción preciosa en la palabra, y esa palabra nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace. Miren, muchas veces escuchamos la palabra de Dios. No, sí, hay que ir a la iglesia. No, sí, hay que venir. Pero más que venir a la iglesia, hay que abrir tu corazón a Dios para que seas transformado, para que yo sea transformado conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios es muy clara y nos deja un mensaje. La roca es Cristo. Todo matrimonio tiene un fundamento y ese fundamento tiene que estar en Cristo. Si el matrimonio no está en Cristo, entonces vendrán los vientos, vendrán aquellas sacudidas y
a cualquier lado irá esa carpa o a cualquier lado irá esa tienda. Pero si el Señor es el centro, si Dios es el centro de ese hogar, si Jesús es el centro de las decisiones, de lo que yo estoy construyendo, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, podrán venir lluvias, pero no se ahogará. Mi matrimonio estará firme en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor tantas cosas, pero dice el Señor en la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mire lo que dice Dios. La necedad del hombre. Mire que hasta hoy en día, ¿para qué se va a casar? ¿Para qué? ¿Sabe qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos honrando. Yo no sé si le dijeron venga a un evento, pero en este evento, más que un evento, usted y yo estamos en este lugar honrando un diseño de Dios, porque el matrimonio, ¿quiénes están conmigo? El matrimonio, ¿quién lo fundó? ¿Quién lo creó? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial creó el matrimonio. ¿Para qué se va a casar? ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya conmigo, querido hermano, a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? No lo sabemos. ¿Cuántos se lo saben? Y se unirá a su mujer. ¿Cuántos se lo saben? Levante su mano si usted ha escuchado este versículo o no. Bueno, los que no lo han escuchado se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Entonces, en esta mañana, en lo que nos resta de tiempo permitido, vamos a hablar de unos fundamentos que necesitamos tener muy claros en nuestra vida. Y esos fundamentos nos van a guiar, nos van a fortalecer en nuestro matrimonio, conforme a lo que Dios está diciendo en la palabra, lo que Él nos está enseñando. Y esto anhelo que para todos sea una oportunidad de poder hacer las cosas conforme al propósito de Dios. El Señor entonces es quien ha hecho el diseño del matrimonio. Y una columna para sostener nuestro matrimonio es la lealtad. La lealtad. Todos tenemos defectos. A ver, alguien que no tenga defectos. Todos tenemos defectos. Buscamos perfecciones y no las vamos a encontrar. No hay matrimonio perfecto. No lo hay. La misma Biblia no registra matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios felices. Gloria a Dios. Sí hay matrimonios felices. Sí puedo vivir con mi esposa o mi esposo feliz en esta vida, dándole gracias a Dios por ese diseño que el Señor puso para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué el Señor nos dio la linda oportunidad de tener a nuestras esposas? Te bendigo, amada. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el hombre estaba ¿cómo? Solo. Y dijo: le haré entonces ¿qué? Si ustedes no me contestan esta, yo me voy por otro lado. ¿Qué dice el Señor? Eso sí no lo sabemos. Le haré una ayuda idónea. Amado Jorge Ariel, a veces me acostumbro a decirle Jorge Ariel, porque lo conozco como Ariel. Mira la bendición de Dios sobre tu vida. Le haré una ayuda idónea, pensó el Señor. Y hoy en esta celebración, ¿qué tal si recordamos y le damos gracias al Señor de lo que Dios está en el diseño permitiendo en tu vida? Una ayuda idónea. Y si es una ayuda idónea, ¿por qué entonces hay matrimonios infelices? Escúcheme. ¿Por qué entonces hay hogares que no se pueden ni ver?
¿Por qué hay circunstancias donde yo trato a mi esposa de otra manera? ¿Por qué? Si es una ayuda idónea. ¿Por qué? Bueno, hay un punto fundamental: la lealtad. La lealtad. Mire, amados, todos tenemos defectos, todos fallamos, pero nunca esperamos una traición, ¿o sí? Nunca esperamos una traición, y menos de aquella persona en la que yo comparto, en la que hemos compartido todo, juntos en la unidad, juntos en el matrimonio. Entonces, cuando esto sucede, escuche, muchas de nuestras imperfecciones y de nuestras debilidades empiezan precisamente a verse vulnerables, o a verse quizá que hemos entrado a compartir con personas cosas de nuestra pareja que no son la lealtad de la cual debería de conservar. En unos cuantos semanas, meses, hola Ingrid, Catherine, también tengo que aprendérmelo. ¿Cómo vas con el matrimonio? ¿Qué ha pasado con el matrimonio? Y no va a ser el caso, porque, gloria a Dios, Ingrid sabe los principios que Dios nos está hablando y compartiendo en este día. Y para la gloria y honra del Señor, gracias a Dios, gracias a esa persona que se acerque, muy bien, bendecido y bendecida en el Señor. Pero mire, pasa esto, que muchas veces cuando hay esa pregunta, lo primero que se dice es: bueno, no todo lo que brilla es oro. Bueno, pues es muy buen hombre, es muy buena mujer. ¿Y qué pasó? ¿Y el resto? Mire, amado, cuando hablamos de lealtad, recuerde que estoy hablando de los fundamentos. Dice la palabra de Dios que los dos serán, ¿cuántas carnes? Una. Cuando usted vaya a hablar mal de su esposo, vaya a hablar mal de su esposa, recuerde que usted está hablando mal de usted. Porque si los dos son una sola carne, quiere decir que antes yo debo de ayudar en la debilidad a mi esposo, en la debilidad a mi esposa. Y lo vamos a decir dentro de un momento también. Nos vamos a comprometer también a hacer esa ayuda, a ser también esa persona que estoy allí para levantar en cada momento, en cada circunstancia de mi vida. Entonces, amado, la lealtad se ve muy vulnerable. Por eso, cuando una columna en un matrimonio, la lealtad no está ahí, entonces no puede haber, y lo dice la palabra del Señor, no puede haber un matrimonio bendecido. Dice la palabra: dejará entonces a padre y a madre. Cuando nos habla de dejar, por favor, qué bueno que usted me preste su atención un momento en esto. ¿Dejar qué? Dejar la dependencia. Normalmente cuando nosotros vivimos unidos, lo que estamos haciendo, no en pareja, entonces yo dependo quizá de mi madre, yo dependo quizá de mi padre, yo dependo de muchas cosas. Pero cuando la palabra me dice: dejará entonces a padre y a madre, quiere decir que voy a dejar aquellas áreas también que ya son dependientes, no interdependientes de otra persona. Ya no voy a depender entonces financieramente. Uy, yo no llegué, papá, este mes, entonces necesito que me ayudes. Uy, yo no llegué, mamá, necesito que me ayudes. No, dejamos entonces esas dependencias económicas. Escúcheme esta, dejamos esa dependencia alimentaria. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado, para hablar más ratico cuando finalicemos, a quién le ha pasado? Ese arroz con leche que hace mi mamá es el mejor. Ese arrocito es el mejor. ¿A cuántos les ha pasado en esa dirección? Mire, cuando dice dejar, tenemos que dejar esa dependencia. ¿Sabe cuánto tiempo le tocó a su mamá o a la persona que usted está citando aprender a hacer ese arroz con leche? Entonces ahora, cuando Dios me dice en la palabra: dejará entonces y se unirá, quiere decir que así se queme ese arrocito, que bueno, gloria a Dios, mañana será medio el que se va a quemar, pasado mañana será un cuarto el que se va a quemar, pero después usted va a disfrutar porque no se va a quemar el arroz. Qué bueno poder ser leal a la persona con la cual usted
se ha comprometido. Y antes, en vez de estar haciendo señalamientos, venir más bien a honrar, a honrar. Luego hablamos del arroz, si se quema o no. Dejará la dependencia emocional. Como esto siga así, me voy a casa de mi madre. ¿Sí? Algunos, como esto siga así, entonces me voy a casa de mi madre. No, amado, dejamos también esa dependencia. Como esto siga así, seguimos adelante. Como esto siga así, seguiremos pidiéndole al Señor dirección para que las cosas puedan venir conforme al propósito del Señor. Amado, la fidelidad. Estoy hablando de columnas para sostener el matrimonio. La fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es la firmeza y la constancia en los afectos. Eso es fidelidad. Ser constante, ser fiel a esa persona, ser fiel a este matrimonio. Y los matrimonios se ven vulnerables en esa vía. Amado Ariel, la mujer con la cual tienes al lado es la mujer que Dios te ha permitido para que seas feliz en esta tierra. Ingrid, el hombre que tienes al lado es el hombre que Dios ha permitido para que seas feliz en esta tierra. Si partimos de esa fidelidad, si partimos de esa lealtad que es la columna, entonces no tendremos por qué estar mirando para otro lado, ni creyendo o escuchando o pensando, o quizá, por el contrario, será antes el fortalecimiento de la mano de Dios para que este hogar sea un hogar bendecido y sea un hogar de testimonio para muchos más y para los suyos, especialmente sus familias, sus niños. ¿Qué diferencia cuando hablamos de lealtad? ¿Qué diferencia? Un segundo punto, amado, que quiero dejar como fundamento del matrimonio conforme a la palabra es la amistad. La amistad. A ver, ¿qué pasó con la amistad? Vamos por favor a Cantares capítulo 2, versículo 2, por favor. Dice la palabra de Dios, Cantares capítulo 2, versículo 2. Dice, como el lirio entre los espinos, así es ¿quién? Mi amiga. ¿Entre qué? Entre las doncellas. Cantar de los Cantares, por favor, si usted lo quiere buscar allí. Cantar de los Cantares, el libro poético que el Señor nos ha dejado en la palabra. ¿Qué dice el Señor? Que necesitamos tener un fundamento, el fundamento de la amistad. Y mire que muchas veces se nos olvidó que la compañera o el compañero que tengo es un amigo. No. Y la palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo, y es porque el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. El matrimonio pasa por diferentes áreas. Pasa por áreas como la salud. Pasa por áreas de alegría, de tristeza. Pasa por abundancia, pasa por escasez. Vamos a tener y van a tener y tendremos, esto va para todos, esos altibajos, esos momentos. Pero cuando una verdadera amistad se ha construido, esa verdadera amistad será suficiente para que usted y yo podamos, en el nombre del Señor, pasar esas adversidades. ¿Sabe cuántos matrimonios, si tiene el detalle, si no, se lo cuento, pero sabe cuántos matrimonios, me prestan atención por favor? Estamos en la casa del Señor, gracias. ¿Sabe cuántos matrimonios en la amistad, o más bien en los momentos de enfermedad, sabe cuántos matrimonios se separan? ¿Y sabe por qué? Porque esa enfermedad que le dio a mi esposa, ya yo como que no puedo lidiar con ella. Yo ya como que no puedo lidiar con mi esposo. Y entonces metámoslo a un lugar por allí, metámoslo a un lugar por allá. Mire,
Esto que le estoy diciendo, puede hacer research y mirarlo. Puede buscar y va a encontrar la cantidad de estadísticas que hay de esto. Pero ¿sabe por qué? Porque si hubiéramos tenido una amistad realmente, una amistad no tendría o no llegaría, contigo voy hasta el final. Y aún así, cuando estemos ahora en la celebración, en la parte de los votos, amado, usted va a escuchar: prometo estar ¿en qué? En la adversidad, prometo estar en la salud, prometo estar en la enfermedad. Pero ¿qué pasará en la realidad? Dios nos enseña que un fundamento, como usted y yo necesitamos en nuestras familias, un fundamento es la amistad. Si un matrimonio se fundamenta en la amistad, entonces cuando usted vaya a pasar por esas circunstancias en la vida, ay, queridos hermanos, van a estar ustedes firmes en el Señor y van a poder decir: voy hasta el final, pase lo que pase, porque he prometido al Señor esto. Recuerden entonces lo que hemos hablado de aquellas circunstancias donde la persona está solamente mirando qué puedo yo obtener, no solamente en ayuda para la otra persona, sino también tener a favor personal. Y eso no debería de ser de esa manera. Pero si yo me fundamento en la amistad entonces daría a mi matrimonio fortaleza en un momento de debilidad. Amados, muchos matrimonios fracasan por la falta de amistad. Pueden ser buenos padres, pueden ser buenos administradores, pueden ser una dulzura en diferentes áreas, pero estas personas tienen una falta de comunicación y se ve. Por eso también hay errores y hay momentos en los que las parejas o los matrimonios sufren por esa circunstancia. La amistad protege la intimidad. Solo ustedes, queridos hermanos, saben lo que ha sucedido en sus vidas. Solo ustedes saben por dónde han pasado en la necesidad. Hola, ¿cómo estás? No, bien. Hola, ¿cómo estás? Pero nadie más sabe de lo que ustedes dos sí saben, que han pasado en la adversidad, en las circunstancias. Cuando hay una verdadera amistad, no importa, vamos para adelante, vamos, seguimos de la mano de Dios. No importa, estamos en esta situación, no hay problema, pero mañana el Señor nos dará la oportunidad. Entonces, el primer fundamento que quiero dejar en esta mañana, amados, es el fundamento de ser leales con nuestro matrimonio. El segundo, de tener una verdadera amistad. ¿Una verdadera amistad con quién? Con mi amado. Con mi amado. Somos amigos. ¿Qué tal si reímos juntos? ¿Qué tal si lloramos juntos? Notemos que el hombre y la mujer somos totalmente diferentes, ¿cierto? Diferentes. Pero qué bueno que somos el complemento. Qué bueno poder entender cuando llora, vamos a llorar juntos. ¿Llorarías junto con tu amada? ¿Reirías junto con tu amado? Sí. ¿Llorarías junto con tu amado? Amado. Y eso es lo que usted y yo necesitamos perseverar. No es fácil, no es fácil. Nadie ha dicho: ay, el matrimonio, miren lo fácil que es. No es fácil, porque somos dos personas con dos pensamientos, pero nos unimos para ir en una misma dirección y darle la gloria a aquel que tiene y que hizo el diseño del matrimonio. Amén. La amistad protege la intimidad, produce confianza, produce refugio emocional y también seguridad. Cuando yo tengo un amigo, al amigo se le cuentan las cosas, ¿o no, amados? ¿Sí o no? ¿Al amigo se le dicen las cosas o no? Si es un amigo, no estoy hablando de cualquiera que se llame, este es amigo, no. El amigo, ¿usted le cuenta intimidades al amigo o no? ¿Cierto? Qué bueno que en la pareja, en el matrimonio, podamos recordar esto que el Señor nos dice en la palabra. Y mire, he hablado de la mujer, pero también Dios lo dice al hombre. Vaya en Cantares, allí mismo donde estábamos, Cantares 2:2, vamos a Cantares 5:16. Cantares capítulo 5, versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios:
tal es mi amado, tal es mi amigo. Es que la palabra del Señor nos está llamando a conservar esa amistad, que su matrimonio, mi matrimonio, su matrimonio, amados, sea un matrimonio basado en la lealtad y basado en la amistad. Y mire, termina ese hermoso versículo en el capítulo 16. Quien me está siguiendo, Cantares capítulo 5, versículo 16. Dice: su paladar dulcísimo y todo codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Entonces la amistad, amados, es precisamente lo que me da estabilidad, lo que fortalece, queridos hermanos, la comunicación para poder sanar heridas, para poder sanar, amados, situaciones que haya vivido o que esté viviendo o que en un pasado haya vivido la pareja como tal. Tercer punto, voy a dejar cuatro puntos. El tercero, la comunicación como fundamento del matrimonio. La comunicación es importantísima para poder nosotros tener un fundamento en mi matrimonio, para que como tal pueda desarrollar. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la palabra de Dios. Esto está en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y dice: mas la lengua de los sabios es medicina, un mal comentario, corta una palabra sabia, edifica o sana. ¿En qué se debe basar nuestra relación? ¿En la confianza? ¿En la lealtad? ¿En qué se debe basar nuestra relación? Se debe basar en una buena comunicación. Y esa buena comunicación, Dios me dice, de las palabras que yo estoy diciendo para mi matrimonio, ¿estoy bendiciendo o estoy maldiciendo? ¿Estoy construyendo o estoy derribando? ¿Qué traeré para mi matrimonio? ¿Recuerdan cuando hacíamos la introducción de qué queremos construir? ¿Queremos construir una casa o queremos construir una carpa? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la comunicación, ¿cómo es la comunicación nuestra? Es una comunicación que agrada, donde yo me puedo sentir confiado en que lo que estoy hablando, lo estoy hablando con libertad, lo estoy hablando con palabras sazonadas. Muchas veces en consejerías hay personas que se quejan mucho porque es que me habla mal y me ha dicho unas palabras que no son. Y yo le pregunto si usted, cuando enamoró a su amada, la enamoró con una palabra de esa manera. ¿Cierto que no? Ni siquiera le habían anotado el teléfono. Nada. ¿Por qué ahora hacemos eso? Si la palabra del Señor me está diciendo que la comunicación debe fluir en bendición para mi amada, si somos una sola carne, pues yo quiero invitarlos a que este fundamento sea un fundamento en los matrimonios que hoy están presentes aquí y los que están contrayendo matrimonio en este día, donde la comunicación de ustedes sea una comunicación de palabras de amor. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron lo hermosa que estabas o te dieron una palabra de amor? No me lo diga. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron qué guapo estás, que sacaron a relucir todos esos atributos? Tampoco me lo digas. Y le hago la misma pregunta a usted. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron lo mismo? Y si usted tiene esa costumbre, gloria a Dios, porque es un fundamento bíblico, es un fundamento dado en la palabra, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a recordar para finalizar en este punto. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Si usted quiere que alguien cambie, no le diga, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Pero por qué esto? No, véalo como si ya cambió. Véalo como si ya cambió. Gloria a Dios por el esposo que tengo, responsable. Así no lo sea, espero que no sea el caso, pero dígaselo. Esto lo que hace es que podamos, delante de Dios, podamos usted y yo declarar vida para esa persona. Declarar que esa persona la veremos en el nombre del Señor bajo esa circunstancia. Pero no, mire, y alegando por aquí, alegando por allá, y esto y lo otro. Llévese esto en el día de hoy. Un fundamento importante para nuestra vida de matrimonios es hablar palabras sazonadas, palabras que construyan, que edifiquen a nuestro hogar. Mire, qué privilegio que su esposa se haya fijado en usted. ¡Qué privilegio! Si no, mírese al espejo, amado. ¡Qué privilegio que se hayan fijado en nosotros!, ¿cierto? No veo a muchos convencidos. ¡Qué privilegio que Ingrid se haya fijado en ti, amado! ¡Qué privilegio que tú te hayas fijado en Ingrid! ¿Es así o no? Entonces tratemos las cosas que Dios nos da con amor. Tratemos las cosas que Dios nos da ¿con qué? Con esas palabras que van antes a enriquecer mi hogar, a enriquecer mi matrimonio, y no de cualquier manera. Eso marca una gran diferencia y el Señor en la palabra nos bendice. Entre lo que estamos hablando, hay palabras, recordemos, que hieren y hay palabras que sanan. Mire, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Y ese pasado, quizá alguien lo trató mal en esas áreas. Qué bueno que usted y yo podamos contribuir en este presente con nuestras palabras a sanar ese pasado y no a destruir o aumentar o quizá a escarbar cosas donde no debíamos. Realmente nosotros, cuando miramos hacia adelante con Dios, debemos de tener en cuenta algo que se llama respeto. Dios nunca ofende. Qué hermoso es nuestro Dios. Dios nunca ofende. Nuestro hablar debe imitarlo. Nuestro hablar debe imitarlo. Y voy a ir con usted a Efesios capítulo 5, versículo 21 y 25. Si usted en su pensamiento dice, bueno, el pastor está leyendo bastante versículos, ¿a qué hora viene el pastel? Yo le quiero contar lo siguiente: lo que edifica nuestro matrimonio es precisamente leer la palabra de Dios. Lo que edifica nuestro matrimonio es basarnos en el fundamento que es la palabra de Dios. Si no, no tendría sentido. Vamos por favor a Efesios capítulo 5. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer, por favor, el versículo 21. Pastora Luis. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a leer el versículo 21 al 25, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Maridos, amad a vuestras esposas. Mire, aquí el Señor nos hace énfasis en lo siguiente. Hay un orden dado por Dios. Y ese orden, sí, maridos o mujeres estén sujetas, dice la palabra de Dios. Pero también al hombre, dice la palabra de Dios, que amemos a nuestras esposas como el Señor ama, ¿qué? La iglesia. O sea que nosotros no la tenemos fácil, no amados. Nosotros tenemos que amar a Dios primeramente para dar el amor verdaderamente a la mujer que Dios nos ha permitido. De lo contrario no va a funcionar. Estoy en el tercer fundamento y el tercer fundamento me habla de tener clara esa comunicación cuando hablo con mi amado, cuando hablo con mi amada, pero me hace entender que necesitamos respetarnos cada uno, que necesitamos entender que Dios nos ha dado un orden y ese orden es conforme al propósito de Dios, porque en el diseño de Dios, Dios quiere ver sujeción. Y no solamente sujeción, no es que usted tiene que estar sujeto al marido. No, usted tiene que estar sujeto a Dios. Entonces, mire, cuando yo me sujeto a Dios, entiendo muy fácil la sujeción que debo tener con mi entorno, y en este caso, con Dios. Vaya a la iglesia tranquila, déjela que vaya ella a la iglesia, pero el marido no va. ¿Y dónde dice la palabra que solamente ella? Antes Dios me está diciendo que en sujeción, el hombre esté en sujeción ¿a quién? A Dios, y que de esa manera entonces yo voy a poder también tener la oportunidad de que mi hogar pueda tener la bendición de estar sujeto en obediencia al Señor. Hablamos del respeto. ¿Qué tal si practicamos entonces el arte de elogiar? ¿Qué tal si practicamos el arte de decirle a nuestras esposas, a nuestros esposos, qué bien te queda esto, qué bien te queda ese vestido, qué guapo estás en este día? ¿Qué tal si practicamos esos pequeños detalles que van a elogiar precisamente a contribuir? Una comunicación saludable sostiene, amados, el matrimonio. Palabras que dan vida sostienen el matrimonio. No nos metamos solamente en aquellas cosas que nosotros creemos que van a ser como las principales del día, sino qué tal si le damos gracias al Señor juntos, oramos juntos con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestro esposo, para decirle: tú eres una bendición de Dios. Le doy gracias al Señor por tu vida, amado. Le doy gracias al Señor por tu vida, amada. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Cuando damos este paso del matrimonio, este momento decisivo, le estamos diciendo al Señor, estamos haciendo un pacto con Dios. Una de las cosas que ministra mucho mi corazón es cuando usted mira la palabra de Dios. La palabra de Dios le habla de que el Señor hizo pacto con su pueblo, y antes era un pacto en las tablas, recuerda, fue escrito en las tablas. Ahora los pactos no son escritos en las tablas, no le vamos a entregar a ella, mire, estas son las tablas para que... No, ¿sabe qué el Señor ha hecho? Ha hecho un pacto en el corazón del hombre. Quiere decir que lo que hoy se está diciendo, lo que ellos van a decir, está donde grabado, en el corazón de cada uno de ellos. Un pacto que hacen directamente con el Señor. Termino. Un último fundamento que debemos trabajar y dejar es el amor. Primera de Corintios 13, 4, 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso, no envidioso, ni orgulloso. Todo lo soporta y todo lo cree. Cuando usted y yo miramos este versículo, empezamos a ver que el valor humano, o que el amor humano se acaba. El amor humano es pasajero. El amor humano, lo que le han prometido, es pasajero. Ahora, es pasajero si ese amor no está anclado
en el amor de Dios. Y qué bonito cuando nosotros hablamos de este fundamento en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor que Dios me está hablando? Dios me está diciendo que cuando haya circunstancias, sea bondadoso, sea paciente para ver que veré en el trayecto, en el caminar, veré lo que Dios va a hacer en nuestro hogar, en nuestra vida. Veré que aunque las circunstancias se hayan puesto fuertes, difíciles, veremos, ahí está, sigo amándote en la necesidad, sigo amándote en la abundancia, sigo amándote de esa manera. Qué bueno poder, ante todo, saber que usted y yo, cuando entendemos el amor ágape de Dios, ese amor ágape de Dios no tiene límites. Para el ser humano sí los tiene. Si yo no veo esto, si yo no veo que tú me des algo, pues no esperes nada de mí. Ese es el amor humano. Pero el amor ágape de Dios es que es incondicional. Yo doy, el Señor nos da. Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dio por amor ¿a quién? Por amor a usted y por amor a mí. El Señor no dijo, si tú me amas, entonces ahora sí te voy a dar algo. No, el Señor dijo, ahí, por amor a ti, para que no te pierdas, para que tengas salvación y vida eterna, entonces yo doy mi Hijo por amor a ti. Cuando hablamos del amor, ¿qué clase de amor está fundamentando nuestro hogar? ¿Qué clase de amor está fundamentando el momento de habernos conocido y haber decidido caminar juntos? Nos esperan momentos. No, ya llevamos unos tiempitos, ya no me queda mucho tiempo. Nos queda todavía mucho tiempo. Que el Señor guíe en ustedes y dé esa sabiduría para que el amor ágape de Dios sea lo que reine en ustedes como su hogar, como su matrimonio. Que podamos dar testimonio de lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará en sus vidas. Que antes quizá no teníamos o no lo hablábamos o no lo vivíamos, pero hoy por la gracia y el favor de Dios, solo a Él, el único que merece la gloria y la honra, le entregamos nuestro hogar y nuestro matrimonio para decir, Señor, yo pongo como fundamento en mi vida, primero ser leal en este hogar. Yo pongo como fundamento ser una persona que brinde amistad, que más que tener una esposa, más que vivir, es que podamos comprender, vivir juntos, porque somos una sola carne. También poder decir que en mis palabras salgan palabras de bendición para mi hogar. Que aun si yo quisiera hacer algo en lo que no, yo poder recordar que el fundamento que Dios me habla en la palabra, para que mi hogar sea de bendición, para que yo pueda llegar hasta el final, sea un hogar donde mis palabras sean palabras sazonadas de elogio, de bendición para mi amada, de bendición y elogio para mi amado. Y por último, como hemos visto, que brinde o que reine el amor en sus vidas, el amor de Dios, no el amor condicional. Una de las cosas cuando estamos nosotros en consejerías pastorales o cuando estamos haciendo nosotros lo que son los cursos de matrimoniales, amado, una de las cosas que nosotros hablamos siempre es que el amor soy yo. El amor no es mi esposa, el amor soy yo. Si yo quiero ser tratado de una manera cariñosa, de una manera donde pueda disfrutar, yo tengo que dar el amor primero a mi esposa. Y si yo soy el amor soy yo, será lo mismo para mi esposa. Quiere decir que ella dará lo mismo, ella dará y da y se esmera por dar lo mejor. Lo mismo, yo tengo que esmerarme por dar lo mejor a esta doncella, a esta princesa, a esta reina, que le gusta que le diga reina. Entonces tendré que darle lo mejor. Exactamente igual, amados, para construir nosotros esa casa o ese matrimonio firme en el Señor, como lo hemos dicho, como lo hemos hablado empezando esta predicación, tenemos que estar sujetos al Señor. Tenemos que decirle al Señor, yo voy a contribuir siendo yo. No es que yo no recibo, no, tranquilo, recibirás, porque de la manera y de la medida que tú das, entonces también vas a recibir. Vas a recibir. Que el Señor los bendiga y que el Señor ante todo traiga en ustedes esos fundamentos conforme a la palabra de Dios.
Amén.